Saludos a todos los estudiantes, profesores y familiares que hoy estarán junto con nosotros acá en la clase. Hoy vamos a tratar un grupo de ejercicios relacionados con tres temas importantes de la segunda etapa que la necesitamos bastante para que ustedes puedan salir con calidad en su aprendizaje. Los temas van a ser los siguientes: ejercicio de cálculo sobre equilibrio iónico, predicción de reacciones y cálculo de masas en ecuaciones químicas. Van a ser, por lo tanto, tres bloques de ejercicio. Bien, a través de esos ejercicios pues vamos a ir entonces consolidando lo que ya conocen, recordando los principales errores que se cometen en las evaluaciones sistemáticas, en los trabajos de control e incluso en pruebas finales de cursos anteriores que están registrados. Entonces, junto con esa experiencia, fueron elaborados estos ejercicios para que ustedes salgan más fortalecidos en su aprendizaje. ¿Está bien? Y al final, vamos a, de una forma breve, vamos a dar una información que es una orientación sobre la evaluación de esta segunda etapa para los estudiantes de 11º grado del área de ciencias naturales. ¿Okay? El primer ejercicio o bloque de ejercicio va a estar dado en cálculo sobre el equilibrio iónico. Específicamente vamos a hablar de cálculo usando la K del agua, o sea, el producto iónico del agua, y el índice de acidez. Bien. El primer ejercicio lo vamos a copiar. Les voy a dar un tiempo para que ustedes lo copien y después lo vamos a analizar. Primero yo propongo que copiar todos los ejercicios de esta etapa, de este bloque, y hacerlo entonces. ¿Bien? Y resolviendo por bloque. ¿Bien? Porque ustedes deben dominar bastante, vamos a afianzarlo, lo que no puede faltar nunca en las respuestas. ¿Sí? Bueno, determina la concentración de los iones hidróxidos y el pH de una disolución de KOH que tiene concentración de H más 10 a la menos 4 mol litro a la menos 1. Ese es el primer ejercicio. Por supuesto, los datos lo usan del texto, bien, y de las clases anteriores, como es el valor de la constante de equilibrio, la definición de pH, eso ustedes lo saben. Calcula, la número 2, las concentraciones de los iones hidróxidos e iones hidrógenos para una disolución de índice de acidez 11. Todo el mundo sabe qué cosa es índice de acidez, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Eso mismo, el pH, pero de una forma diferente de hablarlo. Son, como usted ve, dos ejercicios que tratan sobre el mismo tema, K del agua, clasificación de las disoluciones, índice de acidez, bien, pero con un formato diferente. Bueno, ahí da un tiempo para que puedan copiar el ejercicio. Otro ejercicio, número 3, dice, este es interesante, dice, en un terreno se desea sembrar hortalizas. Se conoce que el pH del suelo debe ser de 5 para alcanzar altos rendimientos en la cosecha. Y la pregunta está dada un inciso, la orden dice, argumenta mediante cálculos los valores de las concentraciones de iones hidróxidos e iones hidrógenos, ¿bien? Que deben estar presentes en ese suelo, por supuesto. Ahí lo pueden copiar. Es decir, es un enunciado con una aplicación práctica en la agricultura. País netamente agrícola que somos. En la zona
de Artemisa, es un suelo muy rico, pero el pH es más o menos de 4. Muy bueno para las papas. ¿Okay? Por eso que la producción de papa en Cuba es alta debido a esas zonas agrícolas de nuestra hermana provincia de Artemisa. Y el cuarto ejercicio relacionado con este bloque, el último, eso también es otra forma de preguntar muy común, dice, dadas las siguientes informaciones de disoluciones identificadas por A, B y C, responda. 1. Disolución A tiene un pH de 3. Es una información. 2. Disolución B de iones hidróxidos de 10 a la menos 2 mol por litro. Disolución C de concentración de iones hidrógenos de 10 a la menos 8 mol por litro. Y la orden es la siguiente. Ordena en orden creciente de los valores de pH a estas disoluciones A, B y C. Aunque ustedes crean que no, que parece fácil, estoy seguro que muchos se van a equivocar. Porque la palabra creciente o decreciente, muchos no la entienden. Y es frecuente que se pregunte. Y a veces usted sabe lo que tiene que hacer, se lo pregunta de otra forma, pero preguntado de otra forma, entonces no sabe hacerlo. Entonces hay que analizar qué significa la palabra creciente y qué significa la palabra decreciente para poder dar una respuesta acertada. Bien, tanto le voy a dar unos minutos para que ustedes lo hagan ahí y después verificamos las respuestas. Bien, vamos a ver la respuesta. Sobre la primera inciso, la concentración de iones hidroxilo, 10 a la menos 10 mol litro a la menos 1. pH igual a 4. ¿Cómo llegamos a la concentración de iones hidroxilo? Bueno, yo no le di aquí la ecuación, la fórmula, la expresión. ¿Te la domina? La expresión de la K del agua, ya estudiado. Hay que trabajar con esa ecuación, despejar la relación de iones hidroxilo, sustituir el valor y hallar el resultado. Que se da en mol litro a la menos 1. O mol sobre litro, que es lo mismo. Y pH 4, porque por definición el pH es menos logaritmo de la ecuación de H+. El segundo ejercicio. Inicia así, decía en el enunciado, eso hay que reconocer que ese es el pH igual a 11. Y haciendo los cálculos, tenemos que ecuación de H+, 10 a la menos 11 mol litro a menos 1. Es decir, conociendo el pH, poder cuál es H+. Y conociendo la ecuación de H+, y la expresión de K del agua, despejo, sustituyo, y hallo la de iones hidroxilo, que es 10 a la menos 3 mol litro a la menos 1. ¿Ya? Tercer ejercicio, dos respuestas, había que hallar la opción de H+ y de iones hidroxilo de la disolución, y dice aquí 10 a la menos 5 mol por litro y 10 a la menos 9 mol por litro. Bien, otra forma de preguntar, muy sencilla, esas son las concentraciones del terreno de que estaban hablando. Y la pregunta número 4 quedaría A menor que C, C menor que B. Es decir, el mayor es B. Va creciendo. Ese es orden creciente. Bien, signo menor de A a C, signo menor de C a B. Así que B es el mayor. Entonces tú vas creciendo de A, que es el menor, al mayor. Eso se llama creciente. Decreciente fuera al revés. ¿De acuerdo? Eso no se puede olvidar. Anótenlo si quieren, porque yo sé que eso trae
como consecuencia una dificultad innecesaria. Bien, eso tiene que resolver usted ya. Vamos a ver ahora entonces un segundo bloque, que son ejercicios relacionados con la clase anterior, de predicción de reacciones, todas considerando condiciones estándares. Sería eso, número 5 y número 6. Y es sencillo, ¿reaccionará el hierro con una disolución de iones de plomo más 2? ¿Se podrá guardar en un recipiente de plomo una disolución de cloruro de sodio, es decir, de sal de cocina? ¿Ven? Yo creo que lo demuestren. Y la demostración es mediante el cálculo, utilizando la expresión conveniente. Yo hago aquí un llamado a lo siguiente. En muchas clases, por ejemplo, esa misma expresión de delta E supra cero es igual al potencial estándar de la forma oxidada menos el potencial estándar de la forma reducida. Bien, hay quien eso usa el de las pilas. Dice Fen es igual al potencial estándar del cátodo menos potencial estándar del ánodo. Entonces, ahí está mal la expresión, porque la pila es un dispositivo. Bien, y acá estamos hablando de reacciones químicas, de procesos químicos, y no es un dispositivo necesariamente. Tanto el cátodo y el ánodo consisten de partes de la pila, son semipilas, bien, son los electrodos que hay en las pilas, no en una reacción química que está ocurriendo normalmente en un laboratorio o en una industria. Por lo tanto, no se pueden mezclar las dos expresiones. Si bien todo el mundo sabe, y ustedes no se han percatado si no se lo dieron, que precisamente las reacciones químicas que están en las pilas, como total, ecuación total, es una ecuación espontánea, es un proceso espontáneo. Si las pilas son procesos espontáneos. Porque ese proceso ocurre sin acción de ningún agente externo de forma permanente y produce corriente eléctrica. Entonces es un proceso espontáneo. Lo contrario, que son procesos de electrólisis, que casi nunca lo utilizamos, pero son interesantísimos también, pero no es tiempo de abordarlo, es cuando tú a partir de corriente eléctrica produces una reacción química. Ese proceso no es espontáneo, porque es la corriente eléctrica la que está produciendo el cambio químico. ¿Ya? Y que tiene muchas aplicaciones también. Bueno, aquí yo le pongo entonces estos dos ejercicios, tienen un tiempo para hacerlo, vamos a ver entonces la respuesta, ¿les parece? Para verlo en bloque. Esta nada más tiene 2 ejercicios, la anterior tenía 4. Vamos a ver. Respuesta, sencillo. Sí. Variación del potencial positivo. Si la reacción sí ocurre porque la variación del potencial da un valor positivo. ¿Ya? Eso tiene que hacer el cálculo y demostrarlo. Ya usted sabe cómo se hace. Lo explicamos en la clase anterior. Y lo mandamos a estudiar los ejemplos. Entonces no es necesario que yo aquí detalle el tema. ¿Verdad? El 6. ¿Se podrá guardar en un recipiente? Sí, porque no reacciona. Si lo que no reacciona, tú lo puedes guardar porque sin ningún tipo de problema no le va a pasar nada. No hay reacción química, no hay destrucción de recipientes, no hay interacción entre ellos. ¿Está bien? Una pregunta cuidadosa a responder. Y ahora vamos a abordar el último bloque de ejercicios, ejercicios de cálculos de masa en ecuaciones químicas. Aquí aprovecho que la ecuación que estamos usando, que aparece aquí reflejada en el enunciado, que lo pueden ir copiando, es una propiedad química característica de los metales. Metal más no metal dando sal binaria. ¿Bien? Observen los coeficientes ahí, que se usaron números enteros, 16 en el sodio, 1 en el octazufre y 8 en el sulfuro de sodio. Le damos aquí la masa molar del sulfuro de sodio porque no aparece en el texto. El resto de las masas molares que ustedes pueden utilizar, una o dos, las que ustedes crean que son necesarias, bien, están en el libro de texto. Al final, en el libro de texto, está en la tabla. Pero el sulfuro de sodio no aparece y lo digo que es 78 gramos molar menos 1, como único dato que no tiene que salir del libro de texto. Y el ejercicio, número 7, dice, calcula la masa de sodio que reaccionó completamente con octazufre para producir 100 gramos de sulfuro de sodio. Ahí perfectamente que yo le hubiera podido preguntar, escriba la ecuación del proceso químico, que se entiende que hay que ajustar la ecuación. Y sobre esa base entonces, usted hace el cálculo de masa-masa. ¿Está bien? Eso puede ser también una posible orden del ejercicio. Y el 8, ejercicio número 8, determina
la masa del magnesio que reaccionó con suficiente ácido clorhídrico para dar 8 gramos de hidrógeno según la ecuación. Datos, lo que está en el enunciado. Datos, las masas molares de la sustancia que usted quiera utilizar, que están en el libro de texto. Bien. Los problemas de masa, miren, así como están, son cálculos teóricos. En la industria, cuando usted quiere obtener una sustancia química en una industria, generalmente lo que usted obtiene no es lo teórico. Exactamente lo que quiero decir relacionado con este tipo de problemas de masa en ecuaciones químicas es que a nivel industrial, para poner un primer ejemplo, pues no se obtiene siempre el producto teóricamente calculado en un papel. Porque cuando se hacen los procesos, a veces son de varias etapas o a veces una sola, pero lleva mediciones, lleva manipulación por persona y siempre van quedando residuos o se cometen errores o imprecisiones de los dispositivos y hace que siempre el cálculo que se obtiene al final, cuando se pesa lo que usted quiere obtener al final, por ejemplo de un sólido, no coincide con lo calculado teóricamente, que siempre es menor. A eso se le llama rendimiento práctico y usted puede expresarlo en por ciento. Bueno, yo debía tener 100, pero nada más obtuve 90, entonces tengo un 90% de rendimiento, por poner un ejemplo sencillo. Eso es muy frecuente. En la industria incluso, las industrias más desarrolladas, entre un 35% y un 35 y un 75% de rendimiento práctico es una industria económicamente buena, sí, progresa, es posible financiar, da resultados, bien, es próspera. Muy difícil que una industria tenga 90 o más de rendimiento, porque es muy complicado su accionar. En el cuerpo humano, por ejemplo, digamos que son los procesos químicos, hay quienes dicen que son la máquina perfecta. No podemos decir máquina porque estaríamos ofendiendo a la biología. El cuerpo no es una máquina, es un conjunto de sistemas que ocurren, de procesos bioquímicos que ocurren con una alta eficiencia, por lo tanto con un alto rendimiento en la producción de sustancias, ya sean moléculas pequeñas o biomacromoléculas, como son proteínas, polisacáridos, glúcidos, en definitiva de diferentes tipos, bien, o lípidos, que se están constantemente produciendo en el organismo humano y que nos permiten que la vida exista como tal. Por lo tanto, estos son los primeros pasos, estos cálculos, para que poder conocer cómo teóricamente yo puedo hacer un cálculo, pero realmente si me pueden hablarme, bueno, el rendimiento fue de un tanto por ciento. ¿Qué yo hago? Bueno, pues hago el cálculo y después averiguo cuál fue la masa realmente que se obtuvo. ¿Está bien? Es una industria. No solamente es necesario el problema de la eficiencia en cuanto a la masa que se obtiene, si el rendimiento es alto o no. También es importante la rapidez con que se hace el proceso, es decir, la cinética del proceso. Una industria que tenga alta calidad y se realice el proceso en un menor tiempo, pues es una industria eficiente. Tanto las dos cosas, tanto los aspectos termodinámicos de esta parte cuantitativa como los aspectos de la velocidad de las reacciones químicas son importantes para una industria como tal. El cuerpo humano lo define así también. Fíjense en comparación entre la industria y el cuerpo humano. El cuerpo humano, yo decía ahorita, por ejemplo, si recuerdan, que se acoplaban las reacciones químicas, se acoplaban para producir una reacción química espontánea. Pero también existen otras especies presentes que junto a ese acoplamiento facilitan la velocidad del proceso, que son los catalizadores biológicos, conocidos como enzimas, que son macromoléculas que tienen una zona que es activa, donde ahí facilita que la reacción química ocurra a una gran velocidad. Fracciones de segundo ocurren miles de procesos químicos a nivel atómico molecular y además a nivel incluso nanométrico, ya hablando de la perfección en el conocimiento de la ciencia en ese mundo. Por lo tanto, cuando estamos estudiando química, siempre estamos dando la luz para lo que van a ser futuros médicos, futuros bioquímicos, futuros biólogos, futuros químicos, futuros farmacéuticos, futuros ingenieros químicos, futuros ingenieros en otros campos como la minería, la geoquímica,
o la geología, donde la química reviste un carácter importante para esas especialidades. Por tanto, cabe siempre dirigirlo a eso, que vean que cuántas aristas tiene esta parte del contenido y que ustedes lo deben de conocer o profundizar en el futuro. La respuesta a los ejercicios de cálculo de masas en ecuaciones químicas. Miren, todo el mundo sabe hacer la expresión. Lo hemos dado aquí, está en el libro de texto, se dio en las clases incluso de televisión, se dio en 10º grado. Siempre estamos recordando para que esa solución se mantenga, ese análisis se mantenga siempre en su mente. El problema número 7, la masa de sodio que había que hallar, es 471,79 gramos. En el último ejercicio, el número 8, la masa de magnesio es 96 gramos. ¿Ya? Esos son los problemas de cálculo. Hemos analizado 8 ejercicios que estoy seguro que la mayoría de los estudiantes lograron hacerlo con éxito porque muchos lo dominan, lo que han aprendido un poquito más, ha profundizado un poquito más, ha dado más visión quizás de hacia dónde se dirige el estudio de la ciencia en el país. Antes de yo dar lo que hay que estudiar, que van a ver que tiene relación con lo que yo he dado, incluso como información y como ejercicio, voy a referirme a una orientación sobre la evaluación de esta segunda etapa del curso. Bien, se lo puse aquí en pantalla para que quede grabado ahí. En el área de las ciencias naturales se cerrará con el segundo trabajo de control parcial. El que no lo haya realizado, el que no haya realizado el segundo corte, se evaluará con un seminario que se le orientará posteriormente. Y se evaluará en él los contenidos de esta segunda etapa. ¿Ya? Es decir, que el que ya desde la escuela vino con el cierre de una asignatura del segundo corte, ya cerró con la asignatura del segundo corte. Pero si le falta una de ellas, bueno, pues cerrará entonces con un seminario integrador, un seminario cuando se oriente posteriormente. ¿Está claro? Esas son las orientaciones que tenemos hasta el momento. Bueno, y por último, le vamos a debatir por qué yo pongo estas clases de este trabajo independiente que va a venir a continuación. Ejercicio de estudio independiente y también es estudiar el epígrafe 27 del capítulo 4 del libro de texto, aplicaciones de la electroquímica. Un tema fascinante, un tema interesante. El libro no amplía demasiado, pero pueden buscar otra bibliografía. Bien, usted en muchos lugares de universidades, de otras escuelas e incluso fundamentalmente de materiales que existen en la página del Ministerio de Educación, Cuba Educa, que ahí pueden encontrar en ese portal información sobre las aplicaciones electroquímicas que son tantas, tan importantes en este momento en el mundo. Bien, uno de los principales desarrollos de la química del siglo XXI está dirigida a sistemas donde se utilizan todas las herramientas, conceptos, leyes, definiciones del campo de la electroquímica. También le mandé a estudiar el epígrafe 31 del capítulo 5, libro de texto, obtención de metales. En esa obtención de metales, ¿por qué lo pongo a colación? Porque obtener metales es vital para el desarrollo de un país. Bien, el país que debe obtener metales como aluminio, como hierro, como manganeso, que son metales importantes en aleaciones, hay muchos más por supuesto, cromo, que son muy importantes para hacer aleaciones, para construir submarinos, aviones, trenes, barcos, ómnibus, autos. Bien, no solamente la carcasa, incluso la defensa, toda una serie de herramientas. Pueden encontrar mucha información en otros materiales sobre este tema. No descansen en buscarlo porque yo sé que va a tener una motivación importante para su futuro si leen sobre la electroquímica, sobre la obtención de metales. Entonces ahí pueden disfrutar de ese epígrafe 31 que está bastante interesante. En Cuba, en el libro sí vienen dos industrias, la industria de Moa y de Nícaro. Ya la industria de Nícaro, la pueden buscar aquí en el epígrafe que habla de a continuación de obtención de metales. Ya en la industria de metales en Cuba quedan nada más las industrias que están en Moa, que son las más eficientes. La de Nícaro, que era la señora René Ramos Latour, fue cerrada porque ya estaba muy obsoleta en cuanto a nivel tecnológico. Sí se mantienen las demás que hay en Moa, bien, que es un renglón importante para el desarrollo de la industria
cubana. Y también le podemos resolver el ejercicio 5,7, que es un cálculo de masa-masa, epígrafe 31 del libro de texto que nos había dejado con anterioridad. Bien, y bueno, nosotros, como siempre, recomendamos el portal de Cuba, Cuba Educa, que es un portal que ya ustedes seguro que han entrado en él, que ven que hay una fuente de información importante, varios materiales, videos que pueden bajar y ver, así como textos, y el repasador virtual, ¿bien? Que es un contacto con especialistas que pueden aclarar cualquier duda e incluso dirigirlo a su posible orientación vocacional en esta especialidad que es tan interesante, tan fascinante. Tal es así que se considera la química en el siglo XXI como la química central. Ella se nutre de otras ciencias y a su vez nutre a otras ciencias. Bueno, como siempre recomendamos, acuérdense que hay que quedarse en casa, mantener la higiene de su casa personal y bueno, lavarse las manos y que evitar contacto con otras personas, usarse un asobuco si vas a salir y salir lo menos posible. Y bueno, entonces ha sido un placer estar con ustedes. Hasta pronto.